Bueno, ¿cómo están? Seguimos aquí desde la carpa de la Comisión Nacional Afirmá tus Derechos, desde el Prado, desde Montevideo, en una transmisión para todo el país, para todos los compañeros y compañeras que están juntando firmas y para aquellos que se suman para tener información sobre de qué se trata esta campaña y por qué es importante juntar firmas, no solo firmar, también juntar firmas. Y hemos entrevistado a lo largo de estos días a distintos compañeros y compañeras integrantes de las organizaciones sociales que están juntando firmas y que están impulsando esta campaña. En el día de hoy tenemos al Boca Andrade, que está acá también desde su lugar de militante, ¿no? Porque es senador, todos lo saben, pero acá el Boca está como militante, de a pie. Tenemos un esfuerzo enorme para hacer, nos quedan 30 días y en esos días se juega la posibilidad de que temas de una enorme importancia, yo creo que abriendo la posibilidad de las distintas interpretaciones de los contenidos de la papeleta, lo que nadie puede negar que la papeleta toca temas de una enorme magnitud. O sea, establecer las condiciones para jubilarte, establecer las condiciones mínimas de la jubilación y establecer si el sistema jubilatorio a futuro va a ser privado, semiprivado o va a ser público, son temas que gravitan, que es imposible pensar que no tienen que ver con la vida del pueblo uruguayo. Entonces, anclados en esa mirada, decimos, bueno, qué importante que temas tan importantes se puedan resolver en clave democrática entre todos y todas, y a partir de un debate profundo. Y creo que la campaña del plebiscito está intentando lograr un debate profundo sobre temas que son muy importantes, como los de la seguridad social. Creo que si uno rasca en la historia, es indivisible pensar la acción de los trabajadores, sus luchas, a los avances en materia de seguridad social, ¿no? Y también las dificultades a los retrocesos en materia de seguridad social. Esto la historia no ha sido lineal. No es que siempre se avanzó en materia de seguridad social, muchas veces también se ha retrocedido, pero qué bueno que lo podamos poner arriba de la mesa después de lo que nosotros creemos que fue un ajuste fiscal durísimo contra el pueblo trabajador el año pasado y a lo que los trabajadores están dándole respuesta, ¿no? Es indudable además que cuando uno conversa con la gente escucha. La gente está interesada y la gente firma porque es sumamente justo lo que se está impulsando. Sí, nosotros decimos que de alguna manera tenemos que tratar de pensar en el diario del lunes. O sea, hubo una reforma jubilatoria y hubo cambios en materia jubilatoria que no están dentro de la reforma, pero que también deterioran de manera significativa las condiciones de ingreso de los trabajadores una vez jubilados, y en otros casos lo que deterioran es la posibilidad de jubilarse, y hay que tratar de pararse en el diario del lunes. O sea, se corrió la edad jubilatoria. ¿Es el primer país, Uruguay, donde se corre la edad jubilatoria? No, hay una cantidad importante de países que corrieron la edad jubilatoria. Bueno, ¿qué pasó en los países donde se corrió la edad jubilatoria? Más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras no alcanzó trabajando la nueva edad. O sea, esa situación ya la tenemos. Bueno, en Uruguay, ¿qué pasa con el trabajador a la edad en la que no colocamos la posibilidad de jubilarse? O sea, con menos de 65 años cuando queda en desempleo. Un trabajador o trabajadora uruguaya que queda en desempleo con menos de 65 años queda en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Entonces, ya tenemos ese día del lunes. O sea, más de la mitad de los trabajadores no van a llegar a la nueva edad si Uruguay acompaña más o menos lo que ha pasado en el mundo cuando se toman este tipo de medidas. Y la reforma que se aplicó no contempla elementos para decir, bueno, estas son las alternativas para el trabajador que a los 60, a los 61, a los 62 quedó sin trabajo, tuvo dificultades, como sí tenía contemplado el trabajador antes, tanto que en la reforma del 2008 establecimos la posibilidad de que con 58 años de edad, si hacía más de un año que no conseguías trabajo y tenías 28 años de aporte, poder acceder a un seguro paro especial de 2 años para una prejubilatoria. Bueno, esa mirada social de decir, bueno, intentemos que lleguemos todos, pensemos en el que está más atrás, esta reforma no lo tiene, sino que por el contrario. Ya sabemos que va a haber trabajadores y trabajadoras condenados a estar 3, 4 o hasta 5 años sin ingreso hasta recién poder cobrar su primer mes de jubilación. La inmensa mayoría además de estos casos, seguramente trabajadores sin capacidad de ahorro como para poder estar un periodo tan largo sin ingresos. Entonces, hay que tratar de pararse en ese diario del lunes, no individualmente, sino colectivamente. No quiere un país donde haya trabajadores en esta condición con este grado de quedando a la intemperie. Un segundo elemento que me parece que es bastante frecuente en la mirada de esta reforma es, a veces se coloca como argumento que el uruguayo en promedio se jubila a los 64 años, pero justamente es un argumento en contra de esta reforma. Porque en realidad el trabajador que sigue hasta los 64, 65 y 66 lo hace con un objetivo, que es mejorar su jubilación.
por cada año que posterga la jubilación a partir de los 60, va mejorando el porcentaje, que es muy bajo, que te dan cuando accedes a la causal mínima. Es un porcentaje de apenas un 45% del promedio de los últimos 10 años, o los 20 mejores más un 5%. O sea, el porcentaje es muy bajo. Entonces, la inmensa mayoría de trabajadores sigue trabajando, pero con un objetivo, mejorar el porcentaje jubilatorio. Ahora, el cambio que sí, eso es un cambio muy radical, porque no solamente te corren la edad jubilatoria, sino que recién a los 65 años vas a acceder al mínimo, pero además un mínimo deteriorado, porque ya no se consideran los 10 últimos años, sino que vas a tener que ir obligatoriamente a los 20 mejores, sin ningún 5% agregado, como era en la forma de medir anterior. Entonces, estos cambios lo que generan es que la inmensa mayoría de trabajadores va a estar en una paradoja media cruel. O se jubila a los 65 con una jubilación muy miserable, o va a tener que tratar de encontrar la forma de llegar hasta los 70, 70 y pico, para poder tener un porcentaje que se parezca en algo a lo que cobraba mientras estaba en actividad. En muchas ramas de trabajo, frigorífico, rural, doméstica, construcción, es muy difícil pensar en trabajadores en una planta faena, por ejemplo, con cerca de 70 años que puedan sostenerse. Cuando además, hay algo que todos sabemos, que la inmensa mayoría de las empresas aplica políticas para estimular el retiro. De trabajadores ya con más de 50, 55, aplica políticas específicas para estimular el retiro. No es que la inmensa mayoría de las empresas pone en el diario que busca trabajadores de más de 60 para trabajar. Entonces, en este mercado de trabajo es que se aplica esta reforma. Y es un mercado muy hostil para el pueblo trabajador, tanto para llegar a jubilarse como para poder jubilarse dignamente. Las dos cosas se ponen severamente en cuestión. Entonces, parece lógico, que es lo primero que tenemos que reflexionar, que el movimiento obrero se defienda cuando tenés un ajuste de estas características, porque también, si no hubiera medidas en contra de la reforma, lo que se estaría estableciendo también es una señal de decir, bueno, si hice un semejante ajuste y los trabajadores y trabajadoras ni siquiera reaccionan, es casi una invitación a que se continúe con la línea de ajuste. No hay que olvidar que el texto original de la reforma establecía en principio los 65 años, pero dejaban la agencia reguladora facultades plenas para seguir modificando la edad futuro sin que pasara por ninguna instancia deliberativa en el Parlamento Nacional, ni en Senado, ni en diputados. O sea, le daba a una institucionalidad de carácter técnico poderes plenos para endurecer sin límite las condiciones de acceso a la jubilación. Entonces, la reacción parece lógica en este costado, primero del plebiscito, que es recuperar el derecho a jubilarme a los 60 años, al menos mantener el porcentaje muy bajo que tenemos de jubilación, porque en realidad lo que plantea la papeleta es mantener esto de los 10 últimos años, mantener esto del 45%, ¿no? Podría uno pensar que te quedaste hasta corto en la papeleta, podrías pensar, bueno, pero ¿por qué no un 60? ¿Por qué no un 65? Bueno, mantiene un criterio que parece más que razonable, decir, bueno, no deteriores aún más las condiciones de salario diferido del trabajador. El segundo movimiento, me parece, también es un movimiento que es reacción a la política de este gobierno, porque sería impensable una convocatoria de firmas o de plebiscito, por ejemplo, en el año 2019, sobre las jubilaciones mínimas. Primero, porque estas se habían fijado en una base de prestación y contribución en el 2006, y después porque se habían triplicado. Y venía una política sostenida de mejora de la jubilación mínima, a un ritmo todavía mayor del salario mínimo nacional. O sea, vos venías en un proceso muy importante, creo que de los componentes que más costos generó en seguridad social, pero que no se entendería cómo bajó la pobreza en los mayores de 60 años de un 20% a un 2%, sin entender la política que tuvieron los gobiernos del 2006 al 2019 en materia de jubilaciones mínimas. Esto no solamente se interrumpió en el sentido de no seguir mejorando las jubilaciones mínimas, no ha habido ningún porcentaje sobre las jubilaciones mínimas, sino que ni siquiera se congeló. O sea, no siquiera se logró mantener porque se cambió el criterio con el que se ajustaba la jubilación mínima, que era base de prestación y contribución, se cambió al indicador salario real justo en el momento en el que se bajan los salarios. Entonces las jubilaciones mínimas no solamente no siguieron creciendo, no solamente ni siquiera empataron, sino que un jubilado que cobra la mínima en promedio había perdido a junio del año pasado unos 15.000 pesos de su ingreso. O sea, mes a mes, le habían masticado producto de este cambio de criterio. Entonces, también parece lógico que la reacción de proteger las jubilaciones mínimas y asociarlas a un indicador que los trabajadores organizados lo tienen presente y contribuir a una línea estratégica, es decir, cuando luchen los trabajadores por su salario,
en la misma forma en la que se estableció en la reforma constitucional del 89, también mejoren las jubilaciones y que este criterio se coloque también para la jubilación mínima. Es un poco el segundo costado del plebiscito. Y da mucha perplejidad cómo quienes cuestionan esto son los mismos que en su momento establecieron argumentos para rebajar el IAS. Entonces, el IAS, que pagan las jubilaciones más altas, hay recursos, y para mejorar las jubilaciones mínimas no hay. Es muy extravagante pensar en una jubilación de 22.000 pesos. O sea, también estás hablando de montos. Así como mantener el porcentaje en el que te jubilás no es una propuesta extrema, esta tampoco es una propuesta extrema. Acá está diciendo, bueno, a ver, por favor, ¿no? Por lo menos, yo el otro día hacía una cuenta. Nosotros desde el Senado, cada año en que hubo un ajuste a cuenta jubilatorio, colocamos en discusión minutas de comunicación para que esta no fuera descontada. Si en el 2020, 21, 22 y 23 los porcentajes de ajuste a cuenta de las jubilaciones no hubieran sido descontadas, la jubilación mínima estaría a menos de 7, 8 puntos del salario mínimo nacional, estaría muy cerca. O sea, si se hubiera aplicado la política económica con respecto a las jubilaciones mínimas que desde el Frente Amplio hubiéramos colocado, la diferencia sería marginal. Entonces, no nos parece que sea un punto que deba generar un debate insalvable a los efectos del apoyo del plebiscito. Y el tercero, que es el más polémico de todos, tiene que ver con un balance que hace el movimiento obrero con el diario El Lunes. Esto es, después de que 60.000 uruguayos se han jubilado de manera mixta. O sea, hay 60.000 uruguayos a los que la mitad de la jubilación se la paga el BPS y la otra mitad de la jubilación se la paga los fondos previsionales. En realidad se la pagan las aseguradoras. Y hay un dato que es muy gráfico de esta campaña. Todos sabemos que las AFAP tienen recursos económicos importantes y destinan una parte de esos recursos económicos a la publicidad. Y en medio de este plebiscito lo que no han encontrado es una forma de defenderse con las jubilaciones que están dando. Porque ustedes, en un escenario donde las jubilaciones privadas fueran jubilaciones que se pudieran comparar con las jubilaciones públicas o mejores, como se nos prometió a las jubilaciones públicas, este sería seguro el argumento principal. Si ustedes están aferrados por ideología a cuestionar el sistema de privatización de las jubilaciones, pero miren los resultados extraordinarios que está dando. Mientras una jubilación pública es de 20, la privada es de 25, de 30, de 35, es superior. Ahora, en condiciones similares de aporte, lo que hemos encontrado es que el resultado de estas 60.000 primeras jubilaciones privadas de trabajadores que resignaron la mitad de su jubilación pública a cambio de la mitad de la jubilación privada, esto hay que explicarlo, no es un complemento, es la mitad de tu jubilación lo que está ahí, el resultado es desastroso. O sea, si uno reparte por deciles los montos de la jubilación y saca promedio por decil, esto es, los 6.000 jubilados que cobran menos, ¿qué promedio de jubilación cobran? Los otros 6.000 que cobran más, ¿qué promedio de jubilación cobran? Nosotros tenemos que el decil más bajo cobra 126 pesos de jubilación. O sea, tenemos 6.000 jubilados de AFAP que reciben en jubilación un promedio jubilatorio de 126 pesos. El segundo escalón, ya no el primero, sino el segundo, 745 pesos. El tercer escalón, 1.448 pesos. El cuarto escalón, 2.203 pesos. El quinto escalón, ya la mitad de los jubilados, 3.202 pesos. O sea, el 90% de las prestaciones jubilatorias de AFAP son prestaciones jubilatorias que están en el entorno de los 5.000 pesos. O sea, extraordinariamente más bajas que la jubilación pública. Cuando hace 13 años, recuerdo que el exdirector de ABP, Alfi, decía, dentro de 10 años, la tasa de reemplazo de las AFAP va a superar el 100%, o sea, te ibas a jubilar con más plata de la que estabas en actividad. Bueno, nada de eso pasó. Y esto ya sería grave, pero el problema es que a futuro va a ser peor, por lo menos por 5 medidas. Son más, pero hay 5 que son muy importantes. Una, para adelante son obligatorias, o sea, el nuevo trabajador que ingresa a la actividad a partir de la reforma ya no tiene la opción de elegir una FAP o no, o quedarse en el BPS, está obligado a ir al sistema FAP de manera compulsiva. El segundo elemento que deteriora el sistema de FAP es que antes hay un grupo de trabajadores que cobra menos de 80.000 pesos por mes, por lo tanto que no estaba obligado a afiliarse a una FAP. Bueno, este sector de trabajadores tenía un beneficio a la hora de jubilarse, que era un incremento del 50% del sueldo básico jubilatorio. Bueno, ese incremento se evaporó en la reforma y se evaporó sin darle a la inmensa mayoría de los trabajadores afectados la posibilidad de revertir el daño que se le generó.
Un tercer elemento es que las AFAP te cobraban comisión de manera permanente mientras estabas en actividad. Es más, durante muchos años cobraron comisiones extraordinarias. Recién en el tercer gobierno del Frente Amplio se logró una ley para limitar el tope de las comisiones. Pero no te cobraban comisiones, no podían sostener cobro de comisiones, salvo por temas administrativos, cuando vos estabas en el desempleo. Bueno, la reforma terminó cambiando esto y habilita que las AFAP te cobren comisiones cuando estás en desempleo. Cuando nos hablan de los ahorros jubilatorios, y bueno, poco me están protegiendo los ahorros jubilatorios cuando le permiten a los fondos privados que administran los ahorros previsionales que sigan sangrando la bolsa de ahorros con los trabajadores desocupados. Esto, que quizás no impacte tan fuertemente en un trabajador público porque tiene mayor nivel de estabilidad, para un trabajador de la construcción doméstica, rural, trabajador de temporada, trabajador gastronómico, trabajador forestal o del citrus, es la muerte, porque está íntimamente vinculado a un vínculo en el trabajo que es no constante. Un cuarto elemento, que no fue una ley, pero que impacta también groseramente, es que el Banco Central ha tomado un conjunto de medidas los últimos años que impactan radicalmente en el cobro de las jubilaciones. Una es bajar la tasa de interés técnico a la mitad. Esto es de tu fondo de ahorro, qué interés iba ganando por año. Se bajó a la mitad. Al bajar a la mitad tenés menos recursos para resolver las prestaciones jubilatorias. Y otra es duplicar las comisiones, esto fue en junio del 2021, que te cobra la aseguradora por pagarte la jubilación. Mucha gente desconoce que las AFAP no te pagan la jubilación, sino que te la pagan las aseguradoras. En el caso del Uruguay además quedó solo el Banco de Seguros. Pero lo que también se desconoce es que se duplicó la comisión que el Banco de Seguros cobra para pagarte las jubilaciones. Y estas medidas impactan en tu futura jubilación de AFAP en un menos 20%. Entonces, tenés otro componente que golpea duramente las futuras jubilaciones privadas. Y un quinto argumento de deterioro a partir de diciembre del año pasado es que los trabajadores y trabajadoras que tenían actividad bonificada, por ejemplo, maestras, docentes, las maestras tienen aún por cada 3 años de trabajo se les aportan 4, tenían a la hora de jubilarse por AFAP, es que la AFAP también le reconocía la bonificación. ¿Cómo se la reconocía? Considerándole una edad ficta. Por ejemplo, una maestra que tenía 30 años de aporte a la Seguridad Social, se le computaban 40 y esos 10 años de más se le sumaban a la edad a la hora de jubilarse por AFAP para mejorarte el monto que la AFAP te daba como prestación jubilatoria vitalicia. Bueno, eso es así en Uruguay hasta noviembre del año pasado, hasta el 30 de noviembre. La maestra que ya se jubiló el 1 de diciembre perdió este beneficio y yo estoy convencido que la mayoría lo perdió sin saber que perdió el beneficio. Porque parte del debate de la Seguridad Social fue dado de un tema muy complejo en tan poco tiempo y con tan poca información que elementos que impactan en miles de trabajadores y trabajadoras para mal no fueron lo suficientemente ponderados. ¿En qué beneficia al BPS que una AFAP te pueda descontar cuando vos estás desempleado? Es un misterio. Yo no encuentro. ¿En qué beneficia al BPS que la AFAP deje de reconocerte el cómputo especial jubilatorio a los trabajadores y trabajadoras que tienen bonificada o una parte importante de ellos? Es un misterio. O sea, también uno encuentra que estas medidas difícilmente se puedan fundamentar en el sentido de la sustentabilidad financiera de la Seguridad Social. Entonces, bueno, el tercer componente es que este sistema de privatización, que es muy difícil disfrazar sus resultados en el sentido de resultados muy precarios, pensemos un sistema de seguridad social que recupere el sentido de lo público y lo solidario. O por lo menos que demos ese debate y que no compulsivamente todos estemos obligados a estar en un sistema privado con resultados tan pobres y además pensados desde un esquema tan individualista. Y de hecho, si uno mira al mundo, las AFAP, que fueron una criatura creada por el pinochetismo en Chile en medio de la dictadura y que se propagaron por 2 zonas específicas del mundo, América Latina y Europa Oriental. De ahí hay 28 de los 30 países que eligieron el sistema de AFAP. El resultado que teníamos al 2019 es que 18 de los 30 países que habían elegido el sistema AFAP tuvieron que revertir total o parcialmente el modelo y lo tuvieron que revertir por razones parecidas a las que estamos discutiendo acá. Un enorme costo de transición del sistema, una enorme incertidumbre sobre las prestaciones jubilatorias futuras. O sea, los componentes que acá ponemos en crítica son los que llevaron, si uno sigue el debate, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo muy profundo, entonces no es que hay un capricho uruguayo de sacarse de arriba
un modelo que es un modelo que además profundiza componentes de desigualdad. Hay que ver lo que está pasando en Chile, que a pesar de que ya tuvo 2 reformas el sistema de AFAP para que hubiera, yo que sé, aportes empresariales donde no había, ¿no? Sigue teniendo una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Entonces, si uno reflexiona sobre estos 3 temas, parecen ser temas lo suficientemente importantes como para que los resolvamos entre todos. Y no puede ser un argumento, no sería lógico, que el argumento en contra sea un argumento, pero esto tiene costo. Porque, ¿qué reivindicación social no tiene costo? O sea, atender las situaciones de la infancia no tiene costo. Atender la inversión en ciencia y tecnología no tiene costo. Atender la demanda de vivienda no tiene costo. O sea, ¿cuáles de las reivindicaciones sociales que uno pudiera colocar arriba de la mesa es sin costo, ¿no? O sea, ¿en qué momento pensamos que el límite de nuestra acción reivindicativa sea el no costo? Máxime cuando tenés un sistema de seguridad social, además, que tiene fuentes de financiamiento profundamente desiguales. Un trabajador aporta el 15% de su ingreso y un empresario agroexportador el 1,9%. O sea, es casi 10 veces menos lo que aporta al BPS. O sea, tendrías que empezar por resolver eso, resolver las exoneraciones, resolver cómo puede ser que el impuesto al patrimonio exonera más que toda la asistencia que recibe el BPS en un año. O sea, exonera más de 700 millones cuando el BPS recibe 590. O sea, sería bueno que nos permitiéramos salir de la caja para discutir en general. Yo creo que es obvio que si vos mejorás las jubilaciones, mejorás las más bajas y mejorás las condiciones de acceso a la jubilación, eso tiene un costo. El problema es que no creo que no tenga un costo tener una persona con 62 años, 3 años en la calle, esperando para ver cómo hace a cobrar su primera jubilación. Y uno tiene que elegir el costo que está dispuesto a pagar. Y en eso, quienes firmamos, entendemos que ampliar derechos de seguridad social está íntimamente ligado a la mejor tradición de las luchas de los trabajadores y del pueblo. Queda claro en lo que vos explicás también esta cuestión de la transferencia, ¿no? Lo que se quiere beneficiar es una empresa privada que puede obtener mayor tasa de ganancia a partir de la miseria, porque lo que termina pasando eventualmente, si esto se perpetúa, es esta cuestión de lo que vos estás explicando, gente mayor que no tiene trabajo, que queda desamparada. Es una situación compleja, estás poniendo en juego la vida de la gente, ¿no? Para beneficiar a una empresa privada, un negocio privado. Sí, a ver, es lógico que es un negocio redondo para el sistema financiero porque administran tus fondos previsionales. En general los administran comprando títulos de deuda, pero el tema es que en los años en los que han tenido pérdida, ellos son muy inteligentes en cómo presentan las pérdidas, pero del 2008 al 2016 los fondos previsionales tuvieron pérdida. Se presentaron como años de rentabilidad negativa, pero bueno, lo que tuvieron fue pérdida. Y la pérdida que tuvieron son pérdidas que las va a pagar el futuro trabajador, no el fondo previsional. Sin embargo, la ganancia segura y la ganancia se incrementa. Para el fondo previsional, ahora se incrementa también para la aseguradora. Los mecanismos son mecanismos que generan una enorme incertidumbre. O sea, puede un trabajador con los mismos años de aporte, con la misma edad, que uno se jubiló el 30 de junio y otro se jubiló el 2 de julio, tenían mismos ingresos, pero como tenés que ver los semestres de las curvas de rendimiento, ¿no? Pueden jubilarse con montos distintos. Es absurdo que pase esto. Pero además, en mi interpretación, puede ser polémica, pero tiene fundamentos bastante sólidos, el pueblo uruguayo resolvió en el año 89 que no hubiera inestabilidad sobre las jubilaciones. Las jubilaciones sean usadas como variable de ajuste permanentemente y es un movimiento que nació además de un grupo de jubilados del Partido Colorado. Después lo tomó toda la UNASPU y después lo tomaron la mayoría de los partidos políticos, pero un 82% de los uruguayos establecimos en la Constitución, votamos esa enmienda del año 89 que establece que no pueden ajustarse las jubilaciones por abajo del salario, por abajo de lo que sea el indicador de salario real, a los efectos de tener certeza en lo que va a ser la jubilación. Bueno, si algo no dan las AFAP, dan jubilaciones miserables, pero menos dan certezas, porque tienen un conjunto de componentes de una extraordinaria volatilidad que hacen que, entre comillas, tus ahorros, que nunca son tuyos, ¿no? Tengan una situación de riesgo gigantesca. Bueno, no parece sensato que sea la timba financiera la que esté al frente de algo tan importante como la seguridad social, o sea, como el salario diferido por 15, 20 años de tu vida. Es de eso lo que estamos hablando. Otro argumento que se ha intentado colocar para confrontar con el plebiscito, decir, bueno, pero la expectativa de vida crece, entonces como crece la expectativa de vida es imprescindible trabajar más años. Lo que no se dice,
y no se dice interesadamente, en mi opinión, porque hay informes que los tiene el diálogo de expertos de seguridad social, es que la expectativa de vida no es un indicador que se corra de manera homogénea. La diferencia entre deciles de ingreso de expectativa de vida en algunos casos es de 17 años, el caso chileno, en otros casos de 12 años, de 14 años. Entonces, tenés que los deciles de más altos ingresos han crecido de manera amplia la expectativa de vida y los deciles de más bajos ingresos han estado prácticamente congelados en la expectativa de vida. Y es justamente los deciles de más bajos ingresos a los que afecta más esta reforma porque son los que están más expuestos a quedar sin trabajo en el tránsito de 60 y 65 años. O sea, el trabajador más altamente calificado y de más altos ingresos en general cuenta con una estabilidad laboral mayor. Entonces, no se puede correr al barrer las cuestiones jubilatorias con el argumento de la expectativa de vida y no se puede correr al barrer la discusión del plebiscito con el argumento de que genera costos. Sí, mejorar las condiciones jubilatorias de la gente genera costos. Ahora, genera costos las exoneraciones que se dan al impuesto al patrimonio, las que se dan al IRAE, genera costos mantener un subsidio tan alto al sector agroexportador aún en años récord de ganancia. Todo eso son costos sociales que el Estado tiene y el tema es elegir cuál es prioritario. Muy bien. Argumentos sobran, son justos y lo que tenemos que hacer ahora es profundizar y apretar todo lo que tiene que ver con conseguir las firmas, ¿no? Estamos entrando en la última etapa, así que vamos a invitar a toda la gente, no solo a que firme, sino también a que junte firmas. A que junte. Estas semanas en las recorridas por los centros de trabajo, cada trabajador llevaba 1 o 2 papeletas en el sentido de decir, bueno, todos podemos hacer un esfuerzo por multiplicar los brazos. O sea, hay una situación que es constante. Estos días que estuve en el interior, los compañeros nos decían, acá sobra gente que firma y falta gente que junte las firmas. Y esa contradicción que marca toda la campaña, ¿no? O sea, uno se encuentra que pueblo del Uruguay que recorra, las firmas están. Y lo que nos está faltando es brazos para resolver la recolección. Bueno, estas semanas que nos quedan son semanas para que esos brazos se multipliquen y estén. Y creo que es el esfuerzo que hay que tratar de hacer. De decir, bueno, después va a haber tiempo para reflexionar, pero queremos reflexionar sobre la base de una consulta popular y no sobre la base de que nos acercamos a una consulta popular. Y bueno, ese desafío lo tenemos en 30 días y cada día vale la pena, ¿no? No debería pasarnos que lleguemos sobre la base de decir, si hubiera tenido una semana más. Bueno, la semana más es esta que está corriendo y es en la que tenemos que hacer el esfuerzo y convocar a todos a una patria similar a la que tuvimos cuando la ley de urgente consideración. Recuerdo que un mes antes el pronóstico de que se llegara era un pronóstico muy complicado. Sin embargo, el pueblo uruguayo estuvo presente, también porque hay una tradición de dejar todo medio para el final. Bueno, tenemos que tener los brazos para poder canalizar ese último esfuerzo. Muy bien, te agradecemos mucho este ratito. Y bueno, y nosotros nos seguimos encontrando aquí desde la carpa de la Comisión Nacional en Montevideo, desde el Prado, para seguir conversando y para seguir pensando juntos y juntas, no solo la necesidad de juntar las firmas de estos 3 puntos, sino también de qué seguridad social queremos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Salud, gente.